Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Me da mucho gusto que estés por acá, que estés viendo otro video más. Hoy voy a comenzarte a hablar de lo que es la depresión o el trastorno depresivo. Pero antes de empezar a hablar de lo que es propiamente la depresión y demás, me interesa mucho comenzar a explicarte de dónde viene, ¿sí? Para empezar, y como te lo he dicho, a nivel diagnóstico, no solamente estamos hablando de meros síntomas de depresión, sino estamos hablando de toda una esfera a la cual la depresión pertenece. Esta esfera se llama trastornos del estado de ánimo. ¿Esto qué es? Es muy importante. Si ves que estoy mirando hacia la izquierda es porque aquí tengo mis apuntes, entonces es para no meter la pata y decirte las cosas bien. Los trastornos del estado de ánimo son alteraciones emocionales que consisten en periodos prolongados de tristeza y o júbilos excesivos. Podemos escuchar en otros autores o podemos escuchar con otras personas que hablen de estados de manía y depresión, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de júbilo hablamos de estados muy intensos de emoción aparentemente positiva, ¿no? Muchísima felicidad, muchísima actividad, mucha tendencia a moverse, ¿no? Ahora es muy importante. Los trastornos de esta esfera, que son los trastornos del estado de ánimo, prácticamente son dos, que es el depresivo, el trastorno de índole depresiva o el trastorno de índole bipolar, aunque el trastorno de ansiedad y áreas relacionadas también afecta directamente a los trastornos del estado de ánimo. ¿Por qué son importantes estos? Porque si bien los estados de ánimo como la tristeza, la ira, la felicidad, el enojo, el miedo son comunes y normales en los seres humanos y todos los sentimos, cuando estamos hablando a nivel trastorno y cuando estamos hablando ya a nivel enfermedad, es muy importante entender que es porque los estados de ánimo se han disparado y perdieron toda base y sustento de contexto. Es decir, es como si en este momento me como una galleta y en lugar de sentirme contento, me pongo ultra mega super feliz porque me comí una galleta. Claro, si estoy muerto de hambre, el contexto diría que es lógico que me ponga super ultra mega feliz porque me comí una galleta. Pero si acabo de comer, hay mucha comida en casa, como galletas diario, es muy fuera de lo normal que yo tenga esta respuesta de ánimo, ¿no? O de repente, no sé, la computadora se tardó tantito más en encender y automáticamente yo tengo un estado explosivo de respuesta, que está totalmente fuera de contexto con lo que me está pasando. Ahí es donde comenzamos a hablar de un trastorno del estado de ánimo y donde comenzamos a hacer una evaluación. Se diagnostica un trastorno de estado de ánimo cuando la tristeza o la euforia, ¿sí?, son muy intensas y persistentes, es decir, no solamente el nivel de intensidad es muy alto, sino se quedan por mucho tiempo. Esta parte es súper importante. Perdón, acá hace mucho calor. Entonces necesito estar tomando agua. Esta parte es muy importante porque son condiciones que hay que observar. No es nada más exploté, sino es exploté y me quedo explotando mucho tiempo. O me puse muy triste y es me puse muy triste no un par de horas, sino estamos hablando de toda la tarde, todo el día o la semana completa. Ya les explicaba yo en la serie de videos anteriores de trastornos mentales que para hacer un diagnóstico se califica intensidad, duración, ¿sí?, y sintomatología específica por cada cosa, para así nosotros poder hacer un verdadero diagnóstico de qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vimos, se diagnostica primero que estos estados de ánimo de tristeza o de euforia, qué tan intensos y qué tan persistentes son, además de los síntomas concomitantes, es decir, qué otras sensaciones o conductas aparecen durante este episodio, ¿sí? Eh, Otros síntomas de trastorno de estado de ánimo y deterioran significativamente la capacidad funcional de la persona. Esto es muy importante. Cuando aparecen estos síntomas fuera de proporción, de tiempo muy sostenido, comienzan a deteriorar la funcionalidad de la persona a nivel relacional, ¿sí? Esta parte es la que nos va a dictaminar también mucho de cuándo tenemos que poner mucha atención en lo que está pasando.
Hay personas que tienen una tendencia depresiva, vamos a decirlo así. Es decir, su estado de ánimo es de rasgo depresivo, por ende es como un estado de ánimo aplanado, bajo, pero no quiere decir ni que estén tristes, melancólicas, con un trastorno ni nada. Es un estilo de personalidad. Pero cuando vemos que de la nada una persona comienza a entrar en un estado de baja energía que comienza a afectar y a alterar su funcionalidad en la vida cotidiana, ahí es donde tenemos que poner atención, porque ya está fuera de lo normal, ¿estamos de acuerdo? De su normal. Igual pasa con un estado de alta euforia. Si veo que es una persona que de repente comenzó a agarrar la fiesta, cuando tal vez sí salía, pero salía cada 15 días, y ahora sale de miércoles a domingo, de martes a domingo, comienza a faltar al trabajo y demás, tengo que poner atención porque hay una alteración en su forma cotidiana de funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, entonces estaba diciendo que hay un deterioro. En estos casos la tristeza intensa se denomina como depresión. Eso es muy importante. Y la euforia intensa se determina como manía. Y este es un ciclo maníaco-depresivo. Ya hablaré cuando hable de bipolaridad sobre los ciclos maníaco-depresivos, pero son muy interesantes y muy importantes para poder hacer un buen diagnóstico. Los trastornos depresivos se caracterizan por depresión, por tristeza acumulada y alta, estados melancólicos, eh, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, etc, etc. Y los trastornos bipolares por combinaciones variables de depresión y manía. Es decir, el problema del trastorno bipolar es que entra en un ciclo de funcionalidad-disfuncionalidad, donde se va a ambos puntos del espectro. Se va o a fase maníaca o se va a fase depresiva. Ya te hablaré de esto más adelante, ¿no? Ahora, según lo que he estado viendo en estadísticas y demás, el riesgo de suicidio a lo largo de la vida en personas que tienen un trastorno depresivo diagnosticado tiene una tendencia de entre el 2 y el 15%, dependiendo de la intensidad del trastorno. Ojo, no generalicen aquí. Esto es muy, muy importante. Va a depender del tipo de trastorno, sus concomitantes y la historia de cada uno. ¿Sí? Eh, el riesgo aumenta más en los siguientes casos, fíjense bien. Al inicio del tratamiento, ¿por qué? Porque la actividad psicomotora está retornando a la movilidad. En un estado depresivo, lo que pasa es que se pierde toda energía y pulsión de acción. Entonces, tal vez tenemos ideas suicidas, tal vez tenemos fantasías de muerte, pero no tenemos energía para movernos. Por eso, al principio de un tratamiento es muy fácil, en este contexto de porcentaje, que una persona pueda tener una intención de actuar, ¿no? Durante los estados bipolares mixtos, que eso es cuando el trastorno bipolar se hace presente y tiene estos juegos, eh, aniversarios personalmente significativos, con ansiedad intensa, con el uso y abuso del alcohol y sustancias químicas. Esto es bien importante de entender. Cuando hablamos de trastornos mentales, sin importar a qué esfera pertenezcan, cada vez que vemos que se combinan con el uso y abuso de sustancias, drogas o de alcohol, automáticamente entramos en un estado de riesgo. ¿Sí? Habrá quien en su experiencia diga que el alcohol le ha ayudado a manejarse y a funcionar mejor. No es cierto. Siempre va a incrementar el riesgo porque son conductas que van a llevar a que haya un desgaste y deterioro de la psique. Entonces, hablando de los trastornos del estado de ánimo, es muy importante tener observaciones de este tipo. Ahora, obviamente en nuestro siguiente video ya es formalmente hablando de la depresión, los subtipos de depresión, posibilidades de diagnóstico y demás. Pero quiero que entiendas lo siguiente, ¿no? Aquí estamos hablando de estados anímicos que todos tenemos, que todos vivimos cotidianamente, pero que se salen de su contexto, de su potencia y pierden por ende la funcionalidad lógica y natural de ellos, ¿no? Así que por lo pronto voy a dejar el video aquí. Voy a subir próximamente el video de depresión también. Pero antes que nada te dejo un abrazo muy grande y te recuerdo, si no te mueves, te mueres. Si tú sientes que algo de lo que he dicho aquí checa contigo, haz terapia. Te invito, ahí está mi correo electrónico, va a aparecer de este lado, ¿sí? Para que con todo gusto me escribas y te ofrezco mis servicios. La promoción sigue viva, tú pagas 4 sesiones y yo te voy a regalar la quinta.
para que podamos trabajar con estos síntomas, estas sensaciones y evitar que sea un padecimiento que llegue a más, ¿no? Por lo pronto te dejo un abrazo muy grande, recuerda, te toca a ti, te toca a ti cuidar de ti, te toca a ti observarte y sobre todo, si ves que algo no está funcionando, tomar cartas en el asunto y salir adelante. Cuídate mucho, estamos en contacto, hasta luego.